bloque del programa del día de hoy. Y si se acuerdan, la semana pasada hablamos de la película El lugar de la otra, una película chilena que cuenta en su equipo con una uruguaya, con la escritora y guionista Inés Bortagaray, así que la invitamos a conversar con nosotros. Bienvenida, Inés. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Gracias, Además, hace años que había venido. Sí, Igual. es verdad, sí. Es verdad. Además nos encantó la película, estuvimos hablando un montón, pero dijimos, bueno, vamos a hablar con un poco las creadoras y en un ratito vamos a compartir también la palabra de la directora de Maite. Pero ¿cómo llegaste vos a ser parte a ser guionista de esta película? Bueno, por una invitación de Maite y de una productora de Fábula. Fábula es la compañía productora chilena. Tuvimos un primer encuentro, Maite me habló de este libro de Alia Trabuco, un libro que se llama Las homicidas. Conseguí el libro, lo leí, entendí por dónde se aspectaba esa historia que querían contar, que quería Maite contar en su primera película de ficción. Claro. Y mientras tanto, desde Fábula se habían puesto en contacto con Paloma Salas, que es una guionista, comediante, una estrella del stand-up en Chile, sí. Para que también se sumara al equipo y bueno, trabajamos Paloma y yo escribiendo ese guión, que eligió entre todos los casos que estaban que conformaban ese libro, que es una investigación muy minuciosa, muy clínica, muy sagaz, con una pluma muy afilada. Así escribe Alia, que es una gran autora. Entre los 4 casos que ella consignaba en este libro. De 4 asesinas. De 4 asesinas muy célebres en Chile que habían cometido homicidios entre 1920 y 1970. Elegimos uno. Y ese caso es el que sirve de columna vertebral de esta película. Bien, nosotros contamos un poquito, pero ¿cómo definís vos de qué trata El lugar de la otra? ¿Cuál es la historia que cuenta? Bueno, El lugar de la otra cuenta la historia no de la asesina, no tanto de la asesina como de una testigo más o menos indirecta del momento. Esta es Mercedes, una actuaria que se desvive por el juzgado en el que trabaja, por la familia que ha construido y sin embargo ocupa un lugar muy marginal en los dos universos, tanto en el juzgado como en la familia. Parece lo suficientemente invisible como para poder ver sin ser vista. Ella es la protagonista porque es quien desde cuyo punto de vista se cuenta esta historia, que observa el crimen cometido por María Carolina Gil, una escritora chilena que para 1955 ya había publicado varios libros y que se hizo muy célebre en ese momento por haber citado en el Hotel Crillon a su novio, amante, Roberto Pumarino, 10 años menor que ella, y haberle disparado 5 veces, haberlo asesinado en público, a la vista de toda la alta sociedad chilena, en este lugar muy coqueto, a las 5 de la tarde, ante una mesa servida con un servicio completo de té. Es muy pintoresco todo. ¿Vos sabías un poco de esta historia real o desconocías? Porque no es un caso muy sonado en Uruguay. No, había escuchado algo de María Luisa Bombal, sí, que es considerada la gran autora, o bueno, junto seguro con Gabriela Mistral, una gran autora chilena, que también 10 años antes que María Carolina Gil, también había en el mismo lugar había disparado a su amante, había como una especie de, sí. de tendencia. Sí, le sirve como un poco de inspiración, después podemos decir, ¿no? Una de las hipótesis era que había como una especie de cita literaria, homenaje de una a la otra. María Carolina admiraba mucho a María Luisa. María Luisa había tenido la suerte de errar, o sea, sí había herido a su novio,
pero no lo había matado y él incluso la perdonó y la protegió mucho después de eso. Pero no, el caso de María Carolina no, y no la había leído. Por supuesto que ahí en medio de la investigación me puse a Claro. leerla mucho. El libro quizá más conocido de María Carolina sea el que escribió ahí mismo en la cárcel, a donde fue. Claro, exacto. Está bueno después para ir a buscarlo. ¿Y cómo fueron construyendo después la historia de la que viene a ser la protagonista, esta actuaria que vos decís de la justicia? ¿Cómo construyeron esta historia? Porque esa sí es ficción. Esa es ficción. Bueno, Bueno, mientras empezábamos primero a encontrar cuál de los 4 casos era el caso, como el buque insignia o el eje en realidad de este drama, de esta comedia dramática, se sumó también al equipo Lola Contreras, que es una periodista, investigadora chilena, maravillosa, que nos daba semanalmente informes sobre asuntos que eran un poco como radiografías de la época en Chile. Entonces, por Qué ejemplo, bueno. sí, eso fue un lujo y una cosa muy importante. Muy en el rica camino de para la un escritura. guionista, ¿no? Te vas Increíble. nutriendo de la época. Y entonces había, por ejemplo, informes que se detenían mucho en cómo era la crónica roja, la prensa, el tratamiento judicial que se daba a la ciudadanía en general, a las mujeres en particular. Claro. Y eso también nos empezó a abrir un mundo más complejo, más profundo, además del libro de Alia, que habla mucho sobre este tratamiento de la justicia peculiar, ¿no? Con las mujeres, como si las mujeres en aquel entonces pudieran ser o cegadas por una cuestión como de locura momentánea, Sí, locas. avivada por un desorden hormonal. Esta María Carolina Gil, que se convirtió en una tristemente célebre estrella mediática, la acusaban de, por el climaterio, por Claro, las sí. hormonas, haber permitido, haber dejado que la anegara una locura momentánea, una cosa así. Decían Claro, que cuando era... todos estos casos tenían una raíz que tenía mucho que ver con el género. Sí, pero la justicia en los 4 casos, increíblemente, y muy a diferencia de cuál es el tratamiento que se le da hoy, casi opuesto, fue muy indulgente. Fue muy indulgente con las 4, porque en los 4 casos o las penas fueron atenuadas, mitigadas o incluso fueron indultadas. No es un spoiler decir que María Carolina Gil estuvo muy poco tiempo en prisión y que Carlos Ibáñez del Campo, que era el presidente en la época, por un pedido expreso de Gabriela Mistral la termina indultando. Es tremendo. Que el pedido sea de Gabriela Mistral es uno de las joyas que aparecen en la película. Es En la increíble. historia policial que nosotros conocemos desde Uruguay ahora. También hay un tratamiento muy lindo del personaje de Mercedes, a quien, no sé, el jefe le dice Mercedita y todo esto es como siempre está minimizada y arranca como muy inocentona y después como que vas profundizando en el mundo interior que tiene. Sí, pero que también me parece que es la oportunidad que tiene como personaje en el reino de la ficción quien puede ver sin ser visto, ¿no? Que es capaz de, desde un lugar silencioso, completamente desapercibido, entender mejor el Tal mundo, porque nadie sospecharía de que esos ojos y esos oídos pueden ser capaces de percibir tanto, ¿no? Es la ventaja de la timidez. Bueno, vamos a compartir un material también para seguir conversando contigo que nos dio el colega Martín Imer. Entrevistó a Maite Alberdi, a la directora chilena, esta semana, ayer mismo. Vamos a compartir un pedacito de lo que Maite le contaba a él, a Martín Imer, y seguimos conversando. Tú vienes de todo el universo del documental y como documentalista, ¿te fue más fácil abordar la ficción desde un costado histórico? Yo creo que no sé si, claro, no más fácil, pero más orgánico, como abordar la ficción
inspirada en una historia real, y eso fue lo que me interesó de esta historia, como a mí como documentalista me interesa, mi materia prima siempre es la realidad, entonces fue muy natural poder construir esta ficción desde todos los materiales reales que existían. ¿Y cuáles son los mayores desafíos al abordar una ficción histórica? Los mayores desafíos al abordar una ficción histórica, yo creo que es obviamente ponerle voz a los personajes a personajes que existieron, pero lo más importante al hacer una ficción histórica, yo siento que es que ha pasado tanto tiempo desde que sucedió esa historia, que es cómo contar esa historia todavía te permite tener preguntas sobre hoy, o cómo te permite reflexionar sobre la sociedad actual sin tener que decir, ah, bueno, sí era terrible, cómo funcionaba el mundo en esa época. Es como mirar en retrospectiva, es como mirar al pasado para también hacernos preguntas sobre el presente. Me parece lo más desafiante y en este caso para mí fue una pregunta sobre los espacios personales que hemos conquistado las mujeres. Creo que hemos logrado muchas conquistas en los espacios públicos, pero la carga mental en lo doméstico muchas veces sigue siendo la misma. Y creo que así como Mercedes, muchas mujeres seguimos anhelando la idea del cuarto propio, la idea de espacios personales creativos, aunque sea media hora al día, como en silencio para poder pensar, eh, que eso lo tiene la película y creo que a muchas nos repercute hoy todavía. Veíamos lo que Maite Alberdi, la directora chilena, que la conocemos por El Agente Topo, por ejemplo, o por La Memoria Infinita, como decía Martín, por documentales que están en Netflix, al igual que esta película, y que ahora está hablando del lugar de la otra. Estamos conversando con Inés Huerta-Garay, que fue guionista, y a mí me interesaba esto último de, esta es una película que más allá de lo disfrutable, desde los detalles, el arte, el vestuario, como que vas disfrutando minuto a minuto, te enterás de la historia real. Tiene algo feminista en el sentido de esto, del lugar que ella ocupa en la casa y del lugar propio, ¿no? Casi como de buscar el cuarto propio que decía Virginia Woolf. Sí, un espacio de sosiego, de reconciliación, de recogimiento, y en el caso de Mercedes, de abismo y libertad a través de la lectura, ¿no? O sea, cómo de pronto la posibilidad de hacer silencio de todas esas obligaciones puede también permitir la mirada que se posa en una estantería, en la estantería, en algún libro en particular, en ese libro en particular, en el devenir de las páginas, y en el devenir de las páginas los mundos posibles. Hay algo también, o por lo pronto fue una intención, que queríamos contar con respecto a la lectura como ritual y como pasaje también a otras realidades, ¿no? A otros mundos que para este personaje eran imposibles. Claro. El mundo es imposible, o sea, el mundo para ella, de hecho, es un mundo bastante limitado. Hay lugares, hay espacios que no le eran permitidos a una mujer como Mercedes en esos días. El propio hotel, por ejemplo. Un hotel de lujo, el hotel por una cuestión de clase social, o el Club de la Unión, que era un club a donde iban los hombres ciertamente poderosos, como por ejemplo el juez para quien trabaja Mercedes, donde en la puerta había un letrero que decía que ni animales ni mujeres eran permitidos. Pero sí, esta reivindicación que hace Maite me parece importante, la del cuarto propio y el espacio de un lugar silencio. en el que ser nadie, esta cuestión del silencio. Creo que muchas mujeres, madres que lo vean, van a sentirse reflejadas en eso del momento de silencio, en el que todo se apaga y eso. Vos lo decís de la lectura, pero yo creo que hay un alivio que se percibe muchísimo en el guión. Tenemos que terminar, estamos hablando del lugar de la otra, que se puede ver en Netflix, pero a mí me interesa, vos trabajás mucho como guionista, además de ser escritora, y incluso tutoreando guiones de otros. Pero, ¿qué tiene que tener un buen guión a vos para que te atraiga, para ser guionista? Yo creo que... O cuando lees el guión de alguien que estás tutoreando. Yo creo que es más importante la emoción que el virtuosismo. Porque puede haber guiones perfectamente escritos, técnicamente impecables, muy obedientes de las reglas y las métricas, ¿no? Con
con los giros de tuerca más o menos acompasados a lo que las fórmulas nos proponen. Pero si no hay una emoción, si no hay una beta ahí más vívida, que hable de una mirada más particular, más específica, bueno, está bien, es como otra fotito dentro del mar de imágenes que nos propone después un algoritmo en una plataforma. Justo te iba a preguntar por la fórmula. ¿Cuánto hay de fórmula en un guión? Que no se percibe tanto. Cuando el guión está bien hecho no se percibe, pero la hay. Y lo que pasa que sí, yo creo que muchas las tenemos tan adentradas, naturalizadas, que no es tampoco necesario que nos propongamos como poner la regla y medir, ¿no? Dónde está, cuántas páginas iniciado el guión está el primer plot point, porque en realidad eso ya lo tenemos completamente asimilado como espectadores. Entonces hay una manera de contar que también está muy regida por todas las películas que hemos visto a lo largo de nuestras vidas. Claro. Y para terminar, ¿hay un consejo que siempre les des a quien tutoreas? ¿Hay algo que digas, esto siempre se lo termino diciendo porque los ayuda? ¿Sabes que no? ¿O no lo vas a reír? No, para la tercera vez que venga puedo empezar diciendo qué pensé, qué consejo pensé. No, me parece que igual cada caso va construyendo como su camino. Sí me parece que el camino de la escritura de guiones es siempre un camino de reescritura. Eso estoy diciendo una obviedad, Claro, pero de escribir y reescribir y releer tiene y dejar... muchas capas. O sea, si pensamos en el guión de El lugar de la otra, que antes se llamó Las homicidas y después se llamó La homicida, hay muchas versiones. Te podría contar finales distintos, finales que llegaban más cerca de estos días también. Está bueno eso. Sí. Está muy bueno. Tendría muchas cosas para preguntarte, como por ejemplo escribir de a dos, como te pasó con Paloma Salas, que es comediante, y yo creo que eso se nota en como cierto timing de humor que hay en la película. Pero bueno, estamos hablando del lugar de la otra. Es un buen background para ver la película que está disponible en Netflix. Inés Bortagaray, felicitaciones por este trabajo y muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, a la vuelta, entre otras cosas, la escena elegida de hoy.